Gulliver. Jonathan Swift. Durante muchos años, el hermoso velero en el que viajaba Gulliver había navegado plácidamente hasta que, al aventurarse por las aguas de las Indias Orientales, una violentísima tempestad empezó a zarandear el barco como si fuera una cáscara de nuez. Impresionantes olas barrían la cubierta y abatían los mástiles con sus velas. Al llegar la noche, una gigantesca ola levantó el barco por la parte de popa y lo lanzó de proa contra el hirviente remolino entre un espantoso crujir de madera y los gritos de los hombres. ¡Sálvense quien pueda!, gritó el capitán. No hubo ni tiempo de arrojar los botes al agua, y cada uno trató de ponerse a salvo alejándose del barco que se hundía por momentos. Empujado por el viento, cegado por la espuma, Gulliver nadaba en medio de las tinieblas. Pasaba el tiempo y la fatiga hacía presa en él. Mis fuerzas se agotan, pensaba. No podré resistir mucho. De pronto, notó que su pie chocaba contra algo firme. Unas brazadas más y se encontró en una playa. «Estoy a salvo», murmuró con sus últimas fuerzas, antes de dejarse caer sobre la arena. Al punto, se quedó profunda y plácidamente dormido. Él no podía saber que había llegado a Lilliput, el país donde los hombres, los animales y las plantas eran diminutos. Por otra parte, no había tenido tiempo de ver nada ni a nadie. En cambio, los vigías de ese reino sí le vieron a él y corrieron a la ciudad para dar la voz de alarma. ¡Ha llegado un gigante! Inmediatamente, toda la gente de Lilliput se encaminó hacia la playa, no sin temor. Llegaban despacito y desde lejos curioseaban al grandulón. «Tenemos que impedir que nos ataque», dijo un leñador. «Vayamos por cuerdas para atarle». En medio de una frenética actividad, todos se dedicaron al acarreo de estacas y cuerdas. Luego rodearon a Gulliver y empezaron a clavar las estacas en la arena con gran habilidad. Seguidamente treparon sobre su cuerpo y fueron realizando un trenzado de cuerdas habilidoso y práctico, sujetando las cuerdas en las estacas. El sol había empezado a calentar cuando un viejecito que se apoyaba en un diminuto bastón tocó sin querer la nariz del prisionero, que estornudó aparatosamente. ¡Qué conmoción! Muchos hombres salieron despedidos, otros emprendieron la huida. Gulliver notó que delgadas cuerdas lo sujetaban y sintió algo que le pasaba sobre el pecho. Dirigió la mirada hacia abajo y descubrió una diminuta criatura con arco y flecha en las manos y un carcaj a la espalda. No menos de otros 40 seres similares corrían por su cuerpo. En su prisa por huir, algunos rodearon y se hicieron numerosos coscorrones. Muertos de miedo, los liliputenses fueron a esconderse tras las rocas, los árboles o en las madrigueras. «¿Qué es esto?», exclamó el náufrago. «¿Quién me ha hecho prisionero?». Sin más que un pequeño esfuerzo se incorporó haciendo saltar las cuerdas. Y al observar de reojo el temor con el que se contemplaba toda la gente de Lilliput, fue incapaz de contener la risa. Quizá porque le vieron reír y porque no se levantaba, los liliputenses avanzaron un poquito hacia el extraño visitante. «Acercaos, no soy ningún ogro», dijo Gulliver, pero se dio cuenta de que no le entendían y fue probando con los muchos idiomas que conocía hasta acertar con el utilizado en Lilliput. «Hola, amigos». Los liliputenses vieron en estas dos palabras buena voluntad y se acercaron un poco más. Por otra parte,
como jamás habían visto gigante alguno, tampoco querían perderse el acontecimiento. Pero el náufrago estaba hambriento y, con su mejor sonrisa, dijo: Amigos, os agradecería que me trajerais algo de comer. Un poco por la sonrisa y otro poco porque les convenía conquistar su favor, los hombrecillos le aseguraron que iba a estar muy bien servido. Con gran presteza, le presentaron una opípara comida. Cierto que los bueyes de Lilliput eran como gorrioncitos para el visitante y necesitó unos pocos para saciar su apetito. En cuanto a los barriles de vino, se le antojaban dedales e iban despachando cuanto se servían con la mayor facilidad. Mientras comía, los liliputenses se dedicaron a contarle su vida y milagros. Supo el viajero que estaban gobernados por Lilipín I, rey justo y bueno, y que por aquellos días se hallaban en guerra con los enanos del país vecino. Esta situación les afligía mucho. «Mirad», anunció un enano pelirrojo, «ahí llegan sus majestades». En efecto, los monarcas, rodeados de toda su corte, se acercaban felices tras abandonar su lindo carruaje en el que llegaron, curiosamente arrastrado por 6 ratones blancos. La reverencia con que Gulliver recibió a los soberanos agradó mucho al rey Lilipín I y extasió a la reina Lilipina. Pronto el rey y el viajero entablaron una animada conversación. Descubrió Gulliver que el monarca era inteligente, pues le habló de las máquinas que se usaban para cortar árboles y arrastrar la madera, y de otros ingenios muy interesantes. También Lilipín descubrió la valía del viajero. «Veo que posees una gran inteligencia, Gulliver, y espero que te agrade el favor que mis súbditos te dispensan». «Estoy muy agradecido, Majestad», respondió Gulliver, inclinándose. Si alguien atacara tu casa, ¿la defenderías? ¿No es así?», preguntó el rey a Gulliver. «Oh, así es, Majestad, pero no os comprendo». Entonces el soberano, con aire doliente, explicó al visitante el problema que le había caído encima a causa de su guerra con los enanos del país vecino. Y como Gulliver había cobrado simpatía a los liliputenses, replicó: «En este momento me considero en mi casa, señor, por lo tanto voy a defenderla. ¿Dónde están los enemigos de Lilliput que desde ahora los son míos?». En ese momento, a galope de un caballo diminuto, se presentó un despavorido mensajero. «Majestad», anunció casi sin aliento, «sucede algo espantoso. La flota enemiga se está acercando a nuestra isla, dispuesta a atacarnos». El rey y Gulliver, seguidos de algunos cortesanos, subieron a un montecillo desde el que se divisaba el horizonte. Sobre las olas pudieron descubrir cientos y cientos de diminutos barcos muy bien pertrechados rumbo a Lilliput. «No podremos hacerle frente», se lamentaban los liliputenses. «Acabarán con todos nosotros». Gulliver, sereno y arrogante, dijo: «Tranquilos, amigos. Permitid que sea yo quien reciba la flota. Os aseguro que van a conocer la derrota. Y ahora id a refugiaros en el bosque y dejadme solo». Ante el asombro general, le vieron entrar en el agua y, sin más que alargar los brazos, fue apoderándose de los barcos enemigos con sus enormes manos. Enseguida empezó a repartir los barcos por sus ropas, como si fueran avellanas con sus guerreros dentro. Se llenó los bolsillos y los que sobraron los colgó de los botones de su levita y hasta puso algunos en los lazos de los zapatos. Regresó luego a la playa y fue colocando los barquitos en hilera.
bien dispuestos ya, y plantado ante ellos, Gulliver exigió: «Ríndanse, si no quieren perecer». Naturalmente, más muertos que vivos, los enemigos de Lilliput se rindieron como un solo hombre. Viendo tamaña maravilla, después de lo mucho que aquella guerra le había hecho sufrir a Lilipín primero, con la voz rota de la emoción gritó: «¡Viva el gran héroe Gulliver!». La gente, delirante de entusiasmo, atronaron la playa con sus aclamaciones. Los más ancianos abrazaban a sus hijos, que ya no tendrían que enzarzarse en guerras, puesto que el enemigo estaba vencido. Las mujeres lloraban y reían al mismo tiempo. Seguidamente, en medio de un gran ceremonial, el soberano nombró a Gulliver generalísimo de sus ejércitos. «Agradezco el honor, Majestad, pero creo que no vais a necesitar más generales. El enemigo ya está vencido y espero que vuestras guerras hayan terminado para siempre». «¿Y qué importan las guerras teniéndote a ti como aliado?», replicó el monarca un tanto fanfarrón. «Solo seré vuestro aliado si devolvéis la libertad a los prisioneros. Su rey os dará palabra de no volver a atacaros». Así sucedió, y los dos monarcas firmaron una paz duradera y hasta intercambiaron regalos. Luego, el propio Gulliver puso los barquitos en el agua con sus tripulaciones dentro y despidió la flota vencida agitando su mano. «Es un poco raro ese gigante», pensaba el rey Lilipín primero, sin comprender del todo tanta generosidad. «¡Qué gesto tan elegante!», dijo Lilipina, con un largo suspiro, aludiendo a la generosidad del vencedor. Honrado, aclamado y querido, Gulliver pasó en Lilliput varios años. El pueblo entero había colaborado en construirle una gran casa con todas las comodidades. Sin embargo, el viajero sentía nostalgia de su patria y de su familia. Por otra parte, comprendía que con él allí las provisiones de los liliputenses corrían el peligro de acabarse, pues comía él solo tanto como el país entero. Un día le habló al monarca con toda sinceridad, manifestando su nostalgia. «Oh, cómo siento que no quieras quedarte para siempre, Gulliver». La reina Lilipina, que era aguda, preguntó con una sonrisa: «¿Te irás andando, Gulliver?». «Sabéis que eso es imposible, señora. Pero algún día puede llegar un barco». Con frecuencia atisbaba el horizonte desde un montículo, y cierto día apareció el ansiado barco no lejos de la costa, y el viajero le hizo señales para que se aproximara. El velero se acercó a la playa y Gulliver se despidió de sus amigos. Los reyes y el pueblo entero le entregaron regalos, todos diminutos, pero muy apreciados por el viajero. Con verdadero afecto estuvieron en la playa agitando sus manos, hasta que vieron la silueta del velero perderse en la lejana bruma. Fin de la lectura. Voz del audio, Guadalupe Monroy. Para Gire compartiendo lecturas.blogspot.mx.